Hola, soy Paulina Astroza, la conductora del programa de la región al mundo, programa que cada semana a través de las pantallas de Canal 9 Regional y luego a través del canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción transmitimos para analizar lo que es el entorno internacional, pero recuerden siempre desde una visión también desde el punto de vista local, nacional, regional y esta vez también apuntando al Cono Sur. En el día de hoy estoy con un colega argentino que es Adriano Spedaletti, quien hoy día vamos a tratar el tema justamente de lo que está pasando allende los Andes, más allá de la cordillera que nos une, no nos separa. Es profesor titular de Derecho político argentino y además es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Mendoza, en Argentina. Muchas gracias, Adriano, por aceptar la invitación al programa de la región El Mundo. Hola Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio. Bueno, lo que yo ya adelantaba, lo que queremos conversar es justamente sobre este año electoral en Argentina, porque no es solamente que vaya a haber elecciones ahora, sino que han tenido varias elecciones durante el año, ya lo vamos a comentar, y para saber cuál es el panorama político, porque a veces para nosotros desde acá es un poco difícil, nos perdemos sobre los partidos políticos, sobre las tendencias políticas, cómo está el panorama eh, dentro de los distintos bloques en Argentina. Entonces eso es lo que quisiéramos conversar. Eh, Hago la aclaración que este programa va a ser transmitido después de las llamadas PASO, que ya vamos a preguntarle a Adriano de qué se trata, que son el domingo 13 de agosto. Así es que haciendo esa aclaración, este programa es anterior, pero nos va a dejar claramente bastantes señales para poder tener en cuenta para lo que va a ocurrir el domingo. Lo primero, Adriano, la primera pregunta es, ¿qué es paso? De eso que tanto escuchamos acá y que no sabemos todos qué significa. Bueno, Paulina, primero tomando tu perfecta introducción, advertirle a la gente que es difícil entender Argentina, hasta a nosotros también nos cuesta, con lo cual es normal que sea complicado entender Argentina. Dicho esto, eh, vamos a qué es las PASO, qué son las PASO. Las PASO significan primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Las PASO nacieron en el año 2009 con un proyecto de ley y se empezaron a aplicar en las elecciones del 2011. Básicamente, lo que antes se resolvía en internas partidarias, es decir, cada partido político a través de sus elecciones internas elegían un candidato, pasó a ser una elección abierta y obligatoria para toda la ciudadanía. Es decir, que aquellas elecciones que se daban en distintos partidos, en un ámbito interno de esos partidos, se transformaron en una elección general previa que designa cada candidato de cada espacio político para una posterior elección general, ya con los candidatos elegidos. Si te lo llevo a la práctica, dentro de los distintos espacios políticos hay distintas variantes o distintos actores políticos y cada candidato dentro de cada uno de los espacios políticos que saque la mayor cantidad de porcentaje de votos va a ser en definitiva quien vaya a ser el candidato para las elecciones generales. Ahora, dentro de esto, ustedes tienen una organización territorial, una forma de Estado que es distinta a la de Chile. Nosotros somos un Estado unitario y además con una fuerte concentración. Sin embargo, ustedes son un Estado federal donde las provincias tienen también, digamos, muchísima mayor autonomía que las nuestras y algunas ya tuvieron elecciones provinciales o las jurisdicciones decidieron no hacer las elecciones en conjunto con las elecciones generales o con las PASO o con las generales, las separaron, algunas. Está, es que el calendario es tan complicado que están separadas paso y también generales, con lo cual hay un desdoblamiento de elecciones muy complejo, tanto a nivel municipal, provincial. Por ejemplo, en algunas provincias se va a votar hasta 5 o 6 veces,
porque se vota a las elecciones de los candidatos de alcalde, lo que le llaman ustedes, que sería un equivalente, un parecido a los intendentes nuestros, que son municipales. Algunos municipios desdoblan, entonces tienen esa potestad, entonces no van la misma fecha que la elección de presidente, con lo cual es una gran ensalada y es correcta tu apreciación. Algunos desdoblan paso y general, con lo cual hay un montón de elecciones por distrito, por llamarlo de alguna manera, y algunos prefieren ir en la misma fecha de la elección general. ¿Cuál es el motivo político por que algunas provincias o algunos municipios desdoblan o no las elecciones municipales o provinciales? Por lo que se dice vulgarmente el arrastre de votos. Aquellos candidatos que confían que una foto de un candidato presidencial puede arrastrar en la lista a los candidatos de menores jerarquía, ya sea provinciales o municipales, prefieren no desdoblar y utilizar la misma fecha que las elecciones generales. Aquellos candidatos que entienden de que las potenciales candidaturas a presidente van a ser un ancla y en vez de ser una cosa positiva va a ser contraproducente para los intereses electorales locales, prefieren desdoblar, entonces se vota en distintas fechas que la elección general. Básicamente, para ir a una idea general del sistema federal argentino, a veces uno siempre piensa si los países tienen un sistema federal porque son países de gran extensión territorial o al revés, o es federal porque es de gran extensión territorial. No sé qué orden ponerle, pero en general está relacionada la extensión territorial al federalismo, esta idea de descentralización, que ustedes un poco también en el proceso de reforma se discutía cómo iba a ser ese sistema mixto, que era difícil de entender también, pero Muy básicamente difícil. sí, tal cual. Básicamente las autoridades provinciales y las autoridades de otra descentralización más que son municipales, como dije anteriormente, tienen la potestad. Todo esto por un artículo de la Constitución que es muy interesante en la Constitución argentina, es muy lindo de estudiarlo, que es el 121, de la última reforma que fue en el año 94, en donde nosotros los provincianos, y aquí sé que sos de mi equipo, Paulina, por Absolutamente. ser de la región, Y conozco el eh, 124 más que el 121. también el 124 que nos permite la firma de tratados internacionales, pero el 121 es el espíritu mismo de la Constitución, porque dice que el poder originario es de las provincias y delegan ciertas potestades o facultades al gobierno federal. Entonces siempre esta histórica, que de hecho la historia de la Argentina fue así, unitarios y federales, en la aduana de Buenos Aires versus las provincias, los caudillos provinciales, que generalmente por intereses económicos. Ese 121 es maravilloso, nos dice que el originario era las provincias y se lo delegan al gobierno federal y con la firma de pactos se formó y digamos, la frutilla del postre, la fresa del postre, fue con la Constitución de 1853 donde se forma, en definitiva, el último elemento de la formación del Estado argentino. Ahora pasemos a lo que son el sistema electoral argentino. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que... No, antes de eso, ¿qué Sí, elecciones, qué va a ocurrir el 13? Ya nos adelantabas un poco, ¿qué va a ocurrir el día 20 de octubre? ¿Qué es lo que van perfecto. a elegir los argentinos? Además de todo lo que hablábamos, que se eligen a nivel provincial, se eligen a nivel comunal. Algunos ya eligieron, porque estaba leyendo que hay 18 jurisdicciones que ya han tenido elecciones, Chubut creo que fue la última, Así y es. eso ya va dando alguna idea hacia dónde va la elección general, o en Argentina no necesariamente lo que se vota a nivel comunal, a nivel de provincia, es lo mismo como la gente vota a nivel eh, general, o hay un vínculo fuerte. Eso quisiera saber primero antes de Eh, entrar al sistema electoral. Es muy interesante el planteo. Vamos de lo general a particular, ¿eh? Es muy, muy interesante. En la Argentina, justamente lo que planteaste en el primer punto de la pregunta es efectivamente ahora, dentro de 10 días, el 13 de agosto, tenemos las PASO, estas primarias abiertas simultáneas obligatorias, que muchos analistas lo llaman como que es una gran encuesta también. Y luego en octubre tenemos las elecciones generales para presidente. Pero efectivamente, como tú dices, ya en muchas provincias ya ha habido, que obedece a la introducción que hicimos de la charla, ya ha habido elecciones generales, o sea, ya se hicieron antes las PASO
Y ya ha habido elecciones generales de gobernadores de provincia. Chubut fue la última que ganó el candidato de Juntos por el Cambio, pero ya se ha elegido en Santa Fe, ya se ha elegido en San Juan, ya se ha elegido en Jujuy, en un montón de provincias, ya se ha 18 elegido, estaba leyendo yo. sí, 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 se ha elegido ya los candidatos definitivos, es decir, esto ya no es una primaria, sino los definitivos. Entonces, cabe analizar si estas elecciones provinciales son un indicio o no, o nos da alguna clave para las elecciones generales, que ya serían las de octubre. Y yo te diría que en Argentina la clave siempre está en provincia de Buenos Aires porque tiene 18 millones de habitantes. Mm. Entonces, el electorado de Chubut, creo que están habilitados 200.000 personas para votar. Y si uno compara en la gran torta de cantidad de electores, provincia de Buenos Aires siempre define, hay un distrito de provincia de Buenos Aires que se llama La Matanza, que tiene habilitadas más de 2 millones de personas, es solo un distrito Mm. de la provincia de Buenos Aires. Mendoza, que es la cuarta provincia más grande de la República Argentina, tiene 2 millones de habitantes, es decir, que una gran barriada de Buenos Aires tiene casi la totalidad de habitantes de la provincia de Mendoza. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuantitativamente, a pesar de que podemos tener indicios por dónde viene la mano, como decimos en Argentina, desde el punto de vista matemático tampoco es garantía de nada. Y sobre todo teniendo en cuenta que el gran bastión justicialista, peronista, ha sido siempre la provincia de Buenos Aires. No así, por ejemplo, Mendoza, que llevamos ya 2 ciclos de gobiernos radicales. No así Jujuy, que también ganó radicalismo, que el oficialismo era el radicalismo. Santa Fe también ha tenido distintos colores políticos. Y Córdoba tiene un peronismo, que después ahora sí vamos a entrar a analizar un poco los partidos políticos, Sí, a que eso no es vamos. el mismo, que no es el mismo peronismo que el peronismo oficialista nacional, que tiene características diferentes. Entonces, no podemos tomar como una condición directa o una condición que nos va a dar una certeza de cómo pueden venir los resultados generales por 2 cuestiones. Por una cuestión cualitativa, porque son todos diferentes a pesar de tener los mismos colores, y por una cuestión cuantitativa, porque la provincia de Buenos Aires es gigante y eso generalmente define las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que eligen el 22 de octubre en Bien, estas el 22 de elecciones octubre, generales? exacto, son las generales, obviamente presidenciales, pero también se eligen senadores nacionales, diputados, candidatos a parlamentario del Mercosur, que en la elección anterior, en el gobierno anterior, por decreto no los habíamos elegido, y ahora nuevamente vamos a elegir a candidatos a parlamentarios del Mercosur, y en algunas provincias en donde ya no se han hecho las elecciones generales, van a elegir gobernadores. Por eso te digo que lo que te da, digamos, lo que podemos decir que va a ser para todas las provincias son presidentes, diputados y senadores, y para otras provincias también puede venir en la boleta los candidatos a gobernador, concejales municipales, intendentes municipales, etcétera, de acuerdo a los calendarios. Pero en definitiva, para que la gente no se haga mucha mezcla, en octubre se elige al presidente de una manera general. ¿Cómo es el sistema? Que es otra parte de la pregunta que me había formulado. En la Argentina tenemos un sistema donde existe la segunda vuelta, el balotaje, y cómo se llega a esa segunda vuelta. Si ningún candidato obtiene más de 45 puntos o saca una diferencia de 10 puntos con el segundo, habrá segunda vuelta. Todas las encuestas, aunque como viene el mundo tampoco podemos poner las manos en el fuego por las encuestas, pero en principio ningún candidato ganaría en primera vuelta, con lo cual es casi seguro que tendríamos segunda vuelta. Y a ver, ¿cuál es el punto también para que la gente comprenda? Lo particular que tiene Argentina, y que es difícil de entender, que dentro de los mismos espacios políticos, por ejemplo, el candidato oficialismo hoy en día, que es el candidato justicialista, no sé si llamarlo kirchnerista o peronista, es Sergio Massa, actual ministro de Economía del gobierno nacional. Sin embargo, en el mismo espacio político hay otro candidato que justamente va a ir a la interna con Sergio Massa, que se llama Juan Grabois, que es abiertamente marxista. ¿Por qué digo esto? A ver, vamos a poner un ejemplo para que la gente en Chile lo entienda de una manera perfecta.
es como que en una misma lista esté Giorgio Jackson, en un mismo partido político, esté Giorgio Jackson presentándose como una opción y del otro lado Larraín, o esté Camila Vallejo con Juan Antonio Castro. ¿Por qué? Porque Massa tiene una ideología que no tiene absolutamente nada que ver con la ideología de Grabois. En Juntos por el Cambio pasa lo mismo. Hay dos candidatos de Juntos por el Cambio, que son Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia de la ciudad, y Patricia Bullrich. Y si uno ve las campañas de ambos, son totalmente diferentes. Uno se vende como dialoguista y moderado, el otro, de hecho, se denominan halcones y palomas dentro del mismo espacio político, como los duros y los no tan duros, y Patricia Bullrich con una línea mucho más de un mensaje de autoridad, de orden, de cumplimiento de la ley. Es decir, que yo perfectamente puedo decir que Patricia Bullrich es derecha, ya no me animo ni decir centro derecha, es la opción de derecha de Juntos por el Cambio, y Rodríguez Larreta se corrió al centro porque la agenda ha venido del centro a la derecha como una agenda de oposición en general. Pero si no hubiera habido esa agenda, es más centro y hasta te diría que un poquito centro-izquierda. Por el otro lado tenemos al candidato Milei, que es el candidato que ha llamado más la atención en el mundo. Milei, que a veces hay contradicciones, porque el origen del liberalismo no es como pasa hoy en el mundo, que pareciera que hoy el liberalismo es extrema derecha, cuando el liberalismo nació de otra manera. Pero bueno, liberalismo de derecha, por llamarlo de alguna manera, que es el candidato que se considera que está más a la extrema derecha. Y ese candidato, a ver, ¿qué es lo que podríamos decir que marcó la cancha o fue la liebre de la agenda? Y toda la oposición, ya sea Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, acomodaron un poquito su discurso del centro a la derecha porque vieron que ese fue el discurso que caló más hondo en la gente. Entonces, una cosa es el discurso del candidato en campaña y otra cosa es, en definitiva, lo que puede hacer cuando esté en el poder. Sergio Massa está haciendo lo mismo del centro a la izquierda. Sergio Massa es un candidato que le sienta muy cómodo al peronismo más de centro a la derecha, y él en su campaña está tratando de captar el voto de izquierda, que es el kirchnerismo duro, de paladar negro, el kirchnerismo más fanático de Cristina Kirchner. Entonces, Massa transforma su discurso para captar el votante más de izquierda, cuando en realidad Massa tiene una excelente relación con el empresariado, una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, o por lo menos una relación de diálogo, y el votante duro del kirchnerismo rechaza, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es tan difícil adaptarnos a los camaleónicos candidatos que tenemos de acuerdo a los intereses políticos del momento, que por eso puse esos ejemplos para que la gente entienda, y eso se da dentro del mismo espacio político. Y vuelvo a poner un ejemplo, es como que en un mismo espacio político esté Pablo Iglesias y me quiero ir bien al extremo, y esté el candidato Santiago Bascal. Y después que se sacan los ojos en la campaña, en general se juntan. Eso es algo característico del peronismo. El peronismo parece una bolsa de gatos que se pelean, como dice la frase, pero se están reproduciendo. A la hora de encabezarse detrás de quien va a tener el poder, se terminan encabezando. A diferencia de los otros partidos, que en general les cuesta muy caro esas diferencias internas que terminan perjudicando el resultado final. Con lo cual tenemos una linda ensalada. Las PASO lo que van a generar es definir, sobre todo, yo creo que no hay duda de que Sergio Massa le va a ganar a Grabois en la interna justicialista. La pelea más agradable de ver al espectador va a ser entre Larreta y Bullrich, que algunas encuestas lo ubican un poquito más adelante a Bullrich. Insisto, no nos podemos confiar de las encuestas por los resultados que hemos tenido, pero va a ser algo aparentemente parejo. Y por el otro lado tenemos a Milei, que esto nos va a dar una torta de un potencial triple empate, que esos son más o menos los números que se están manejando. Ahora, el tema luego de los analistas es saber qué candidato sería el candidato que pudiera o no ganarle al oficialismo, si puede ser Bullrich, si puede ser Larreta. ¿Por qué? Porque si Milei no pasa a segunda vuelta,
el votante de Milei es más cercano al votante de Bullrich, no al de Larreta. Entonces, esto es lo que se viene de análisis para la segunda vuelta. Si es Larreta, yo no sé si el votante de Milei va a apoyar 100% a Larreta. Si es Bullrich, probablemente sí. Entonces, estas son las negociaciones que vamos a ir viendo si es que no pasa segunda vuelta el candidato a Milei. Pero bueno, es muy interesante dentro del caos cómo se viene esta película. Ahora yo había leído justamente que las encuestas estaban indicando tres tercios, más o Esa, menos el 20%, 21% más o menos a cada uno de estos sectores. así es. Y, y se plantea justamente este tema de Milei, que efectivamente ha sido la noticia, ha sido el fenómeno, ha estado aquí en Chile también. Y la pregunta es, si él pasara a segunda vuelta, él además tiene fuerza, eh, tiene un partido detrás, tiene una base detrás, porque sabemos que los radicales, sabemos que los peronistas, sabemos que tienen una base, eh, tanto a nivel provincial, a nivel local, pero en el caso de Milei, tiene esta base detrás, tiene partidos políticos, porque además se ha sabido que hay denuncias en que él incluso está vendiendo candidaturas, o sea, está pagando por candidaturas, porque justamente no tiene esto otro, sino que surge como más una figura outsider, típico también de los populismos, sobre todo de ultraderecha, y en el que se trata de alejar de la política tradicional, donde le echa toda la culpa a los partidos tradicionales. Entonces mi pregunta es esa, en el evento que él pasara a segunda vuelta, incluso en el evento que él ganara. Me quiero poner en un escenario de ese tipo. ¿Qué va a pasar con una mayoría en el Congreso? ¿Tiene representantes? ¿Va a tener en la Cámara de Diputados, en el Senado, una fuerza? ¿O sencillamente, rápidamente, el sistema puede colapsar porque va a tener una mayoría en contra? Mira, justamente si analizamos el fenómeno Milei, como se le denomina acá, desde un punto de vista, podríamos decir, de distintos prismas, hay un punto de análisis que él ha tenido la capacidad que ha tenido el kirchnerismo en los últimos años de repetir como un loro, como decimos acá, 4 o 5 frases, eslogans, y ha calado hondo en la juventud, en el votante joven. Es decir, él tuvo la astucia de lograr como una cuestión, podríamos decir, de un cambio cultural, de alguna manera, que siempre ha sido patrimonio de la izquierda, no siempre, me refiero a los últimos años, desde el punto de vista de poder instalar un mensaje, y eso lo ha logrado. Por eso te dije en la intervención anterior que Milei logró con su discurso que ya venía haciendo desde hace un tiempo que la agenda política se corriera hacia la derecha. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de Milei? Lo que dijiste de una manera correcta, la territorialidad. Milei no tiene representación territorial. Y si uno no tiene representación, que acá tiene que ver con el sistema electoral argentino, si uno no tiene representación en las provincias, no tiene senadores y no tiene diputados, con lo cual el Congreso no va a tener representación en el Congreso. De hecho, en las elecciones provinciales de las provincias que ya se han elegido los gobernadores, los candidatos que Milei apoyó o los partidos locales que apoyaron a Milei hicieron pésimas elecciones, pero pésimas elecciones. Te hablo de resultados malos con mayúsculas. Si no estuvieron ninguna provincia, ningún candidato que haya sido bendecido por Milei o que se haya vendido al público como cercano a Milei hizo una buena elección. Con lo cual, en las provincias su territorialidad es nula. Y eso tiene exactamente lo que tú dijiste, que genera que no vaya a tener dentro de un sistema republicano que uno necesita representación en el poder legislativo para poder gobernar, no la va a tener. Ahora bien, ¿cuál es el discurso populista de Milei ante esto cuando se lo indaga en la prensa y le preguntan, ¿y usted sin tener representación en el Congreso, cómo va a hacer para gobernar? Y él responde, como responden tanto los populistas de derecha como los populistas de izquierda. Y me hace acordar también a
cómo habla a veces Andrés Manuel. ¿Qué es lo que dice? Referéndum, 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 decreto, referéndum, referéndum, consulta popular, consulta popular, consulta popular. Ahora, no se puede hacer consulta popular por cualquier tema de administración permanentemente. Es decir, él tiene una salida populista a una falla dentro del sistema que la Constitución dice que tiene que tener, que es justamente el poder legislativo. Entonces, conclusión, Milei no tiene representación territorial y eso le puede costar caro. Ahora bien, su elección va a depender de su cara en la boleta. Nosotros vamos a ver, cuando haya elección general, el arrastre o no va a ser simplemente por una cuestión de su figura en una boleta que no ha estado en las boletas provinciales. Así todo, yo no sé si le va a alcanzar, pero si llegara a segunda vuelta, ahí va a estar el tema del voto bronca. Si llegara a segunda vuelta, se va a poner en juego. Esta es la gran diferencia de las PASO con la opción de una segunda vuelta que podamos tener en el futuro. En general, en las PASO la gente vota al candidato que le gusta o al que menos le desagrada, porque hay una desconexión con la política muy grande. En las generales votan para evitar el mal mayor. O sea, todo el antikirchnerismo en las generales votará al que tenga las opciones más importantes de ganarle al kirchnerismo. Y en una segunda vuelta, aunque se presente, no sé, el payaso que actúa en la plaza de la esquina, van a votar al payaso que actúa en la plaza de la esquina porque va a ser un voto en contra de y no a favor de. Entonces, si Milei llegara a una segunda vuelta, ahí va a jugar el voto bronca. Ahí va a jugar el voto bronca, que va a ser muy importante. Yo no creo ahora en las PASO creo que se va a dar un escenario mucho más polarizado, pero el voto bronca puede llegar a jugar fuerte. Y acá no nos olvidemos que hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. En los últimos números Latino Barómetro, que hemos tenido la oportunidad también de ver y compartir, el nivel de, no quiero llamar rechazo, pero el nivel de indiferencia para los sistemas democráticos es cada vez más grande. El nivel de gente que no participa es cada vez más grande, porque en la Argentina, a pesar de que las elecciones son obligatorias, a diferencia de las elecciones de Chile, las multas no son altas o no se terminan cobrando las multas y mucha gente no participa de la elección. Ustedes tienen Y voto obligatorio entonces. es voto Ya. obligatorio, pero a pesar de que legalmente es obligatorio, como las multas son bajísimas, insignificantes, o nadie en definitiva por una cuestión de ejecución de las mismas, en el fondo a veces no pasa nada, que es muy típico de nuestro país, mucha gente no va a votar. Y eso también ya he empezado a escuchar candidatos que están diciendo a la gente, vayan a votar. Como diciendo, que si queremos producir un cambio, hay que moverse, hay que ir a votar. Entonces, estos números de Latino Barómetro, Argentina es uno de los tantos estados que alimentan estos números de Latino Barómetro. En ese escenario, el voto bronca lo capta Milei. En ese escenario, el voto bronca lo capta Milei. Y podríamos decir un voto más racional, territorial, partidario, como un poco más tradicional, como una estructura que puede desbancar al kirchnerismo, es Juntos por el Cambio. Entonces, esos son los escenarios que se nos presentan. Ahora tú hablabas que Milei tiene como cuatro o cinco frases, eslogan que han pegado mucho, sobre todo en la juventud. ¿Cómo podrías resumir? Porque yo todo lo que te escucho, y habiendo trabajado el populismo tanto en América Latina como sobre todo en Europa, me estás contando lo que está pasando más o menos a nivel global. Y me gustaría saber en particular en Argentina, cuál es ese discurso que ha logrado capitalizar Milei, sobre todo porque en el caso de Argentina están en una situación económica muy complicada, están con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, además ha aumentado muchísimo la pobreza, el tema de la pandemia también les ha afectado mucho, entonces ese es un factor que también en crisis viene a darle alimento a los populismos, sean de extrema derecha o extrema izquierda. Pero aquí quiero concentrarme en la figura de Milei porque ha sido la que ha llamado la atención. Bueno, digamos algunos números para complementar la introducción que formulaste. Argentina tiene 120% de inflación y creo que es un número que se queda corto porque hay una serie de planes de intervención estatal, que es como los precios cuidados, esto es parecido a Cuba y Venezuela, en donde el Estado interfiere en una serie de productos de la canasta básica para que esos precios estén congelados por un tiempo. Y la trampita estadística es que toman también
algunos productos de la canasta básica que están dentro de esos planes para luego dar el detalle de la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no estuvieran esas trampitas estadísticas, la inflación es mucho más alta que el 120 interanual, que ya es un desastre absoluto. Imagínense que el porcentaje que puede tener hoy la Unión Europea, por año Argentina lo tiene en un mes. En un mes. El nivel de pobreza es tremendo. Hay distintos números, pero en general estamos hablando de casi el 50% de la población y el 60% de la población infantil debajo de la línea de pobreza. Entonces, el escenario es tremendo y bien tú dices en esos escenarios, algún tipo de discurso siempre tiene más efecto cuando el caos reina. Otra cosa que es muy irónica, y ahora vamos a Milei, pero otra cosa que es muy irónica para que la gente entienda lo difícil que es comprender Argentina, el candidato oficialista para presidente hoy en día es el actual ministro de Economía que no logró bajar la inflación y que la inflación es galopante. A su vez, el peso se pulveriza porque no es que sube el dólar, no, cada vez el peso tiene menos existencia, el peso argentino. Eh, el dólar está, primero que tenemos, es tan complejo, 20 tipos de cambio diferentes, hay distintos tipos Lo de pude cambio. comprobar hace poco. Y seguramente cuando estuviste en Buenos Aires hace poco, el cambio estaba a 490, 500, bueno, hoy ya está, de 500 pasó a 560 en una cuestión Wow. de 10 días o menos, que es una barbaridad, 60 pesos. El cambio, para que la gente entienda, lo que se llama el dólar blue, que en realidad es el dólar informal, pero que no tiene nada informal, porque es el único dólar de libre acceso de la población. Porque acá no se puede comprar dólares en un cambio, o ustedes como van a AFEX o a cualquier casa de cambio en Chile, encuentran, no, acá no existe eso, entonces hay que ir a lugares que se denominan cuevas, que no son escondidas, se denominan cuevas, pareciera que uno va a un submundo, no, están en la calle, porque es el único tipo de dólar de libre acceso. Mm. El dólar bancario, si uno quisiera entrar por su home banking al banco, solamente permite comprar $200, pero con 200 requisitos que no todo el mundo puede acceder. ¿Por qué digo todos estos elementos? Porque para entender en lo que estamos viendo y entender por qué algunos discursos pueden tener éxito, hay que ver también cuál es el desastre cotidiano. A ver, ¿cuál es la capacidad del argentino la adaptación al desastre? ¿Cuál es lo negativo de la adaptación al desastre? Que cuando uno convive con el desastre te parece, empieza a parecer normal. Entonces, lamentablemente, la política también, a través de lo que hace, en este caso, el discurso del ministro de Economía, uno no puede entender cómo el hombre que tiene hoy las decisiones económicas en su campaña, como frase de campaña, dice voy a bajar la inflación. Entonces, hombre invitado, usted tiene el poder hoy para hacerlo, ¿qué lo está negando a hacer? Bueno, entonces es muy complicado. Y ahora vamos entonces al fenómeno Milei. ¿Cuáles son estas frases que utilizó Milei? Uno, el término libertad. El término libertad que en definitiva él lo utiliza, ya el estilo en que él lo utiliza es también un poquito duro, es decir, en las formas de Milei son complejas, pero a ver, a mí no me gusta discutir las formas, sino las ideas. Entonces, uno es libertad. Y podríamos decir que vos muy bien lo dijiste, eh, el término libertad se puso de moda, entre comillas, en España, en otro, entonces, libertad o Sánchez, libertad o comunismo. En Argentina es libertad o casta, que es el otro término que él utiliza, casta, como justificando lo que perfectamente analizás, como yo soy un outsider que vengo a liberarlos del mal, que es que son los integrantes de la casta, que son los políticos. Yo no soy político y vengo a liberarlos de los políticos, que son la casta. Entonces, Casta era el término que usaba Podemos y después Unidas Podemos, la izquierda en España. exactamente, exactamente. Por eso te digo que los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Ahora, cuando uno ve los programas periodísticos, otros candidatos de otros partidos también utilizan el término casta, es decir, que él lo instaló. Entonces, libertad, casta, propiedad privada, y qué, a ver, ¿qué alimenta este discurso? Que ya tenemos algunos problemas parecidos a ustedes en el sur con usurpaciones,
en donde el Estado no actúa cuando hay usurpaciones, cuando hay, en la prensa le denomina toma de terrenos, técnicamente en realidad son usurpaciones. En la provincia de Buenos Aires han habido usurpaciones masivas, pero masivas, en donde la justicia no ha hecho absolutamente nada. Y claro, entonces, cuando pasan estos hechos, si él habla de propiedad privada, ya es algo que nos debería parecer normal, porque nuestra constitución la tiene clarísima al concepto, pero como cuando la gente ve que no hay acción, hay una inacción por parte de la justicia y del Ejecutivo, repetir este tipo de frases, por supuesto que a la gente le va a llegar. Libertad de tránsito. Aquí tenemos los famosos piqueteros. Los piqueteros son agrupaciones que cortan las calles en Argentina desde hace muchos años, que tienen el vicio de que en realidad hace muchos años los piqueteros ya no son grupos de protestas naturales, sino que tienen lo que se denominan punteros y operadores políticos que reciben los subsidios del gobierno y luego ellos distribuyen, y para distribuir ese dinero, además de que se quedan parte del dinero, esto está aprobado, dan instrucciones como si fuera un trabajo, para poder cobrarlo hay que ir a donde te dirige el operador político, el puntero, entonces hay que cortar determinadas avenidas, etc. Ante la inacción también de las fuerzas policiales. Entonces, la cotidianidad de la República Argentina genera un montón de situaciones que ante la inacción por parte de los gobiernos, estas situaciones son tomadas por Milei y repetidas hasta el hartazgo, que son en la base del liberalismo desde el punto de vista de propiedad privada, libertad, derecho a la vida, que bueno, ya tenemos también todo un tema para meternos en el tema del aborto, etcétera, que los utiliza de una manera, digamos, astuta para que los temas de la cotidianidad él los vende como sus banderas, con formas bastante polémicas, pero en definitiva, esto ha sido lo que él ha instalado en agenda. Igualmente, otra cosa cortita, Paulina, respecto a cuestiones de agenda, yo creo que hay algo de Argentina que se diferencia del resto de Occidente. En la Argentina tenemos siempre esa característica exótica que nosotros vamos siempre más adelantado a lo que pasó o más atrasado a lo que pasó. Cuando se da la ola rosa, nosotros ya lo vivimos, temas de matrimonio igualitario, aborto, hace un montón, ya está todo eso. Entonces, a veces esas cuestiones de agenda que están en otros estados, pregunta y cuando ve las encuestas cuáles son las preocupaciones de la gente, no es esas agendas, no es la agenda, por ejemplo, de Podemos, si queremos comparar, Sí. sino que es economía, seguridad, punto. El resto, hasta te diría que es una cuestión difícil de digerir para las personas que tienen valores un poco, podríamos decir, de alguna manera absolutos, que son la honestidad. Inclusive la corrupción ha caído dentro de las estadísticas de los temas que le interesan a la gente. Economía a la cabeza y seguridad número dos. Bueno, la Y verdad es que corrupción. no Sí. estamos muy lejos, eh, como te decía, de lo que vemos también en otros lugares, incluyendo Chile, incluyendo otros países en América Latina sobre todo, en que esto pasa a ser el discurso. Mucho de lo que tú has señalado, efectivamente, pega absolutamente con lo que es el populismo, sobre todo el populismo de ultraderecha, y bueno, vamos a ver qué pasa entonces en las elecciones en Argentina, vamos a estar atentos. Yo creo que esta conversación contigo servirá para aclararnos aquello tan difícil que si los argentinos no entienden, bueno, ¿qué esperan de nosotros? Espero que con esta región de la región del mundo podamos también haber entregado un poco más de claridad para todos aquellos que nos escuchan. Así es que te quiero agradecer, Adriano Spedaletti. Recuerdo que es profesor titular de Derecho Público argentino, además profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Mendoza en Argentina, así es que muchas gracias por participar en este capítulo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto y a disposición siempre cuando quieran. Muchas gracias. Y ustedes, bueno, ya saben, todas las semanas tenemos análisis internacional con las pantallas de Canal 9 Regional y luego en YouTube de el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y siempre con el apoyo de la Unión Europea a través de la Cátedra Jean Monnet. Nos vemos la próxima semana. Gracias.